Bien, pues comenzamos. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023 y el título de esta conferencia, la primera que hago así presencial después de este lapsus de verano, donde hacíamos las conferencias sin grabarlas en los jardines, pues como he enviado por WhatsApp, pues he puesto pues como una especie de presentación breve, sintética, de las próximas conferencias. Una cosa un poco extraña, pero ahora lo vais a ver. Esas pocas cosas que voy a decir de las próximas conferencias ya tienen valor. Y así pues también se me ha ocurrido, como es el primer día presencial aquí, pues, y además por Zoom, pues hacerlo de esta manera, de tal forma que, como siempre, yo voy a ir haciendo esa exposición y después coloquio, como hacemos siempre, con las preguntas que queráis hacer. Entonces, de esas conferencias próximas, una conferencia que va a ser el día 6 de octubre. En esa conferencia, tras una pequeña introducción, será la protagonista Vivian. De tal manera que en esa conferencia, pues, bueno, le pondremos un título. Yo le he puesto un título provisional. Es dentro de dos viernes, el día 6 de octubre. El título provisional es Filosofías chinas a través de la escritura. Pero bueno, es para poder decirlo. De tal manera que yo haré una pequeña introducción sobre las filosofías chinas. En YouTube yo tengo varias conferencias sobre confucianismo, taoísmo, etc. He hablado otras veces, muy breve, porque la protagonista va a ser Vivian, que me sugirió hace tiempo que podían hacer una charla, una conferencia sobre la escritura. Sobre la escritura. A lo mejor conoces esto. ¿Lo conoces? Entonces, pues, ella explicará con imágenes. Pondremos una pizarra, o si eso no ha habido tiempo de hablarlo, pues igual proyectamos en la televisión imágenes, etc. Entonces, esto lo anunciaré, lo iré anunciando con tiempo sobre este tema. Entonces, el primero, tengo aquí una lista de algunas de las próximas conferencias que tengo previsto impartir, con título, ya que cuando las hago aquí pongo un título concreto y determinado. Algunas las grabo yo solo y las subo a YouTube. Hay una que tengo prevista hacer y la voy a hacer de un día para otro, dentro de muy poco, con el título de La psicología, cómo aprender y enseñar. Se me ha ocurrido. Cómo aprender psicología y cómo enseñar psicología. Entonces, en esa conferencia que tengo que desarrollar toda una conferencia, como os he dicho, sobre este tema, lo hago con una intención, aparte del valor en sí mismo, con la intención de poder anunciar los cursos que imparto, que voy a empezar, de psicología, que ya lo sabéis, cursos de psicología transpersonal de 9 meses de duración, 2 horas a la semana. Digo cursos porque es primer curso y luego para los que quieren continuar un segundo curso, tengo aquí los programas, y entonces se me ha ocurrido que una forma de anunciarlo, como va a ser por Zoom, pues también, como ocurrió en estos últimos años, personas de otros lugares que no pueden venir, pues pueden recibir esas enseñanzas. Y entonces se me ha ocurrido hacer una conferencia desarrollando lo que ahora muy brevemente os voy a comentar, sobre aprender y enseñar. Esto se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. Cuando hay una enseñanza, hay un aprendizaje, más o menos. Y donde hay un aprendizaje es porque hay una enseñanza. A veces la misma persona es autónoma
y se autoeduca, se autoinstruye, se autoenseña, ¿verdad? No necesariamente con otra persona del exterior. Pero cuando alguien está aprendiendo es porque de algún lugar de su interior o de otro ser humano o de la propia vida hay como una serie de estímulos que le están enseñando. Y la persona, en mayor o menor grado, o medida, o profundidad, está aprendiendo. Entonces la psicología, yo considero, y creo que no es una opinión mía, subjetiva, porque cuando uno se dedica a algo, pues suele considerarlo en general más importante que otras cosas que enseñan otros o que no enseñan. Pero creo que no es difícil deducir que como todos, además de este cuerpo físico con el que nos movemos, tocamos, actuamos, etc., tenemos una parte psicológica con distintos componentes, como ya sabéis. Tenemos un cuerpo emocional con el que sentimos sentimientos, emociones, deseos, una mente con la que pensamos, imaginamos, ideamos. Y luego tenemos, aunque hay mucha gente que todavía no lo sabe, unos componentes más sutiles, más transpersonales, más elevados. Pero aunque no se sepa ni los nombres ni cómo designarlos, mucha gente percibe que hay otras personas, quizá ellas también, con unos valores de intuición, de amor, una serie de valores con mayor o menor profundidad que los seres humanos con distinto grado podemos vivir. Y por eso son valores que están más allá de la mente concreta, más allá de las emociones, de los sentimientos, y que con términos no raros se les llama intuición, amor, etc. De tal manera que los tenemos todos los seres humanos en potencia. Nada más que el que no los expresa a veces cree que no existen. O podemos creer que los que no lo están expresando, viviendo y expresando, que no los tienen. Pero están en potencia aunque no estén desarrollados, aunque no estén actualizados. Entonces existe posibilidad siempre a lo largo de la historia, la larga historia de la humanidad, posibilidad de seres humanos que han estado enseñando a quienes estaban preparados estos potenciales, estos valores. Si son de un determinado nivel, han sido minoritarios. Y a lo largo de la historia, esto que podríamos sintetizar en el término psicología, pues en distinto nivel, como he dicho, se ha enseñado. Durante muchas épocas, una de las fuentes donde la psicología, aunque no se le ha llamado así, se ha enseñado más, menos, mejor, peor, adecuada, inadecuadamente, ha sido las religiones. Si las religiones han tenido por finalidad enseñar al ser humano, pues el encuentro con lo superior, lo espiritual, muchas veces no lo han conseguido en muchos seres humanos, pero otras veces sí, en un nivel o en otro, aunque sea condicionado. De tal manera que, y sigue dentro de las estructuras de todas las religiones, otra cosa es cómo los que lo hacen, lo aplican, el contenido psicológico y a veces el contenido espiritual, aunque sea teórico. Pero desde hace un siglo, poco más de un siglo, como ya sabéis, se ha empezado a introducir la psicología como una ciencia ya más concreta y determinada, separada de las demás. El psicoanálisis, todos habéis oído hablar, la psicología conductista, que hace unos años era la que se enseñaba en la carrera de psicología, conductismo, que es refuerzos positivos, negativos, lo que vulgarmente se llama pues premios y castigos. Luego de esta psicología surgió la psicología cognitivo-conductual. La psicología conductista, a base de refuerzos, se basa en la parte instintiva del ser humano, la parte emocional, porque aplica eso que todos notamos más o menos como placer. Si hay un placer asociado a una serie de estímulos y a una serie de comportamientos, entonces hay una tendencia humana a buscarlo, a repetir ese comportamiento o a buscar esos estímulos. Esto es
la forma básica en los niños, pero que todos los seres humanos lo aplicamos. Cuando a una persona le preguntamos algo y no nos contesta, puede ser porque no ha oído, pero si lo hacemos una vez y otra vez y otra vez y no nos contesta o nos contesta más, nos está esa persona reforzando a no seguir preguntando, como tendencia general, a no estar en contacto con ella. Pero si nos atiende bien y sentimos que eso nos sirve, entonces hay una tendencia. Esto es enormemente amplio, como os podéis imaginar, y es un proceso de aprendizaje que estamos continuamente utilizando y recibiendo todos. Pero lo cognitivo-conductual es una ampliación donde se introduce la mente. Y la psicología actualmente, la oficial, está utilizando este aspecto cognitivo-conductual. Es decir, que cuando nosotros, con ayuda de otras personas quizá, nos damos cuenta en nuestra mente de que algo no es adecuado, de lo que vivimos, de lo que hacemos, y hay otro tipo de comportamiento que sí, hay una tendencia, aunque a veces no se hace, a realizarlo, a buscarlo, a cambiar ese comportamiento. Una tendencia porque hay una cierta comprensión. Se asocia la comprensión a la mente, aunque la comprensión es intuitiva, está más allá de la mente. La mente se suele confundir porque se une, se puede unir. Entonces, esto es una ampliación. Y, aunque no se aplique como psicología, también lo hacemos. Cuando alguien nos explica algo o leemos y entendemos algo que antes no entendíamos, eso nos satisface, nos da un cierto placer, nos ayuda, nos resulta útil. Entonces, eso nos hace aprender y, por consiguiente, podemos tender a buscar esas formas, a leer determinados escritos, a escuchar a determinadas personas, etcétera, etcétera. Y luego hay otras corrientes psicológicas como la humanística, la transpersonal, que surgió muy en paralelo el siglo pasado, aunque con los títulos o las etiquetas puede haber de todo, cosas muy diversas. Yo a lo largo de estos más de 40 años que llevo impartiendo psicología, recuerdo que durante años la he llamado psicología integral, cosa que otras personas, sin que nos copiemos unos con otros, también a veces han dicho psicología integral, una forma de integrar. Yo lo he entendido como una forma de integrar distintas corrientes de psicología. Y, como ya sabéis, pues tanto en psicología como en filosofía, para mí ha sido una fuente muy importante la psicología oriental, sobre todo la psicología hindú, que aprendí a base de las prácticas del yoga y de los conocimientos. Y he tratado, como han hecho otros, hasta donde he podido, unir la psicología oriental y occidental, que veo como muy complementarias, igual que la filosofía. Entonces, luego pues se me ocurrió hace unos pocos años llamarla transpersonal, porque es la psicología del alma, la psicología del yo superior, aquella que nos facilita darnos cuenta que hay algo por encima de nosotros. Y luego, bueno, como voy a desarrollarlo en una conferencia, por si os puede interesar, en esa conferencia explicaré pues los aspectos que pongo en el programa, como es los distintos cuerpos, el cuerpo etérico, vital, el emocional, el cuerpo mental, los problemas psicológicos, cómo surgen, los poderes, las cualidades superiores, como voluntad, amor, inteligencia, etcétera, cómo se aplica todo esto en las relaciones humanas, la relación con el trabajo, los espejismos, las distintas técnicas de los yogas o de meditación para conseguir ir actualizando todo esto. Ahora, como he dicho, voy a ser sintético y por lo tanto esto lo voy a desarrollar en una conferencia. Lógicamente, al hacer un curso segundo, pues ese curso segundo para este próximo curso lo he ampliado algunos términos, como es algunos asuntos como es los símbolos. La simbología es algo que todos utilizamos, aunque seamos ignorantes de los símbolos. Todo lo que existe en el universo es símbolo de algo.
símbolo visible, perceptible, de algo invisible. Y entonces cuando nos damos cuenta de esto decimos, no podemos estar ajenos a algún tipo de simbología. De hecho, cuando estamos hablando, las palabras o escribiendo son símbolos de algo que queremos transmitir. Pero muchas veces la simbología, que es lo que he explicado en cursos, en cursillos, a lo largo de los años, pero que ahora lo he introducido, pues se da en determinados conceptos, como por ejemplo la mitología. Algo hoy día muy desconocido, la mitología como símbolo. Mitologías y los cuentos son símbolos de muchos aspectos psicológicos del ser humano y del cosmos, de la naturaleza, etc. Y luego las artes. Como ya sabéis, a lo largo de los años he hablado de la psicología de las artes, especialmente de la más poderosa de todas, que es la música. El estímulo, el arte más poderoso para cambiarnos psicológica, espiritualmente, en todos los órdenes de la vida. Entonces, las demás artes influyen, por supuesto, y podemos estar haciendo cambios psicológicos, pues gracias a lo que leemos, la literatura, a las películas, cine, al teatro, a las artes visuales como la pintura, escultura, etcétera, etcétera. Bien, entonces, bueno, esto ya lo desarrollaré más, como os he dicho, en una próxima exposición. Pero como os estaba diciendo, dentro de esta lista de próximas conferencias, la segunda que me he puesto ya lo he dicho anteriormente, que será dentro de 2 semanas, de 2 viernes, sobre las filosofías chinas. La tercera, no quiere decir que va a ser este el orden, pero me he puesto aquí para poder ir desarrollándolo ahora. La tercer título que he puesto para una conferencia próxima será con el siguiente título: ¿existe la inteligencia artificial? Entonces, ¿verdad? Estamos oyendo en los medios de comunicación últimamente hablando mucho de inteligencia artificial, ¿verdad? Generalmente para mal, porque las cosas pueden ser para bien o para mal. En esa conferencia explicaré que la inteligencia artificial no existe. No existe. Y lo explico. La inteligencia solo puede ser una cualidad humana. No puede ser ninguna cualidad de ninguna máquina, de ningún aparato, de ningún instrumento. Cuando hay un aparato, fijaos, la informática, la cantidad de cosas que podemos hacer con la informática y la rapidez de hacer ciertas gestiones que nosotros no podríamos. Pero lo que hace es la velocidad y desenvolverse con una cantidad de datos que nosotros no nos costaría. Pero lo que hacen las máquinas es lo que la inteligencia de los seres humanos les ha proporcionado. Ellas no se han creado a sí mismas, ni pueden autocrearse, ni desarrollarse. Habrá quien pensara que sí, pensando en el futuro, pero creo que no. Y esto es lo que desarrollaré. De tal manera que, como he dicho, cuando hablamos de inteligencia artificial podemos pensar en los robots. Fijaos, los robots que solo acaban de empezar, porque según nos dicen los que saben, en el futuro los seres humanos vamos a trabajar muy pocas horas a la semana, muy pocas, y vamos a tener más tiempo libre, pero no para dormir, tomar el sol, sino para desarrollarnos internamente y para poder hacer una gran labor que se hace, pero que se hará cada vez más. Y entonces mucha del trabajo lo harán las máquinas. Por lo tanto, la robótica, por ejemplo, que está empezando, se va a desarrollar como no podemos imaginar. Y por lo tanto, gran parte del trabajo que ahora ocupa las manos, el cuerpo físico, la mente también, será desarrollado así. Y tendremos, fijaos que esto tiene que venir en paralelo con un desarrollo educativo y de cambios generacionales muy grandes para que todo esto se realice.
no viene de la noche a la mañana, viene poco a poco. Y entonces estoy pensando en positivo, porque las cosas, debido a la etapa de evolución que tenemos los seres humanos, sabéis que actuamos bien o mal. Los seres humanos que actúan siempre bien, otros que actúan siempre mal, y luego todos los estados intermediarios. Y todo lo que hacemos y descubrimos lo podemos utilizar para bien o para mal. Por eso las máquinas se están utilizando, o ciertos inventos, para mal. Inteligencia artificial, ¿verdad? Y no hace falta que os ponga los ejemplos. La robótica he puesto, la informática, muchas veces. Pero es tanto el bien que están haciendo, que nos está proporcionando y que se puede proporcionar, que lógicamente no podemos perder de perspectiva lo que he dicho, el bien y el mal, lo cual depende de nosotros. Y si las máquinas actúan mal, será porque nosotros decidimos que lo hagan así, de esta manera. En fin, todo esto será también un tema interesante, como os he dicho, a desarrollar en una próxima conferencia. Otra es, bueno, la titularé seguramente Más allá de la ciencia cuántica. La ciencia cuántica, a veces se habla de la física cuántica, pues sí, más allá de la ciencia cuántica. A veces se dice física cuántica, ciencia cuántica, ¿verdad? Y todos hemos oído algo de esto. A veces no sabríamos definirlo, pero es algo que surgió este siglo pasado, a principios del siglo pasado. Albert Einstein es muy conocida por unas teorías que en 1905, luego las amplió en 1915, 10 años más tarde, la teoría de la relatividad. Tengo en YouTube una conferencia dedicada a este científico, en el sentido, la dimensión, algo así como la dimensión espiritual y humanista de Albert Einstein. Pero bueno, hablar de la ciencia cuántica es hablar también inevitablemente de la teoría de la relatividad. Por lo tanto, aunque no lo ponga en el título, pues también lo desarrollaremos en este sentido. Y lo que nos dice la ciencia cuántica es que en los átomos que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo, sus componentes, tienen unas subpartículas que no son visibles ni con los aparatos, se detectan, se van detectando de alguna forma, y por lo tanto es un descubrimiento que va profundizando y ampliando la visión del microcosmos. Igual que la ciencia va a ir descubriendo cosas del macrocosmos, lo grande, también del microcosmos. Entonces, la ciencia cuántica, pues a lo mejor, pues no, seguro, cuando desarrolle esta conferencia, pues hablaré pues de esas unidades subatómicas que se comportan como ondas y como partículas, lo cual produce ahí como una especie de dicotomía, y muchos se plantean, o es ondas o es partículas, y nos dice que son al mismo tiempo lo uno y lo otro. Bien, cuando lo haga, citaré un libro de esos que considero muy importantes, si uno les interesa el tema, que se llama El Tao de la Física, de Capra, Fritjof Capra. De tal manera que este científico y filósofo, en este libro, va relacionando los descubrimientos de la física cuántica con la mística oriental. Entonces habla del hinduismo, del budismo, del confucianismo, del taoísmo, de algunas filosofías orientales y de los místicos, aunque dice que también los occidentales también han llegado a conclusiones, a averiguaciones que se relacionan y coinciden con los físicos que han profundizado. De tal manera que en esa conferencia desarrollaré, pero iré un poco más lejos, de algo que no todo el mundo sabe o cree, y es lo que es invisible para los ojos, pero que solo es perceptible
para las personas con capacidad de clarividencia. Y entonces citaré a Vicente Beltrán Anglada, cosa que hago muchas veces como clarividente que era, y eso lo puedo confirmar 100% por el tiempo que le conocí. Y entonces en sus libros habla de cómo los devas o ángeles, devas es el término oriental de los ángeles, están en todo. No hay nada en todo el cosmos, de lo grande y lo pequeño, donde no estén. Y que esos misterios que todavía los científicos cuánticos no han podido, tienen su explicación. Los devas que están continuamente pasando la energía, convirtiéndola en materia, creando todas las formas de materia más pequeña o más grande de un tipo o de otro. Materia física, emocional, mental. Por dentro del mundo material están también aspectos más sutiles. Entonces, al ir comparándolo, se puede encontrar explicaciones a cosas, como están ahí sutilmente haciendo en su continuo dinamismo, intentando transformar, obedeciendo las mentes, sean mentes humanas, la mente planetaria, etc., para ir produciendo todas las formas. De tal manera que esa es una de las cosas que en esa conferencia desarrollaré. También relacionado con esto, pues también decir que Vicente nos explica en sus libros que los átomos, el átomo, esto que voy a decir es conocido, el átomo más simple es el átomo de hidrógeno. Un solo protón, un solo electrón, un solo neutrón. Todos los átomos que conocemos y que desconocemos es la suma de átomos de hidrógenos. Es el más simple, conocido por la ciencia, pero que con la visión interna se ve que el átomo de hidrógeno está subdividido en 18 anus, como se llama, subpartículas. Y en la medida en que cada vez se subdivide según los átomos contengan más o menos subpartículas como anus, están formando parte de las distintas dimensiones de la realidad. Las dimensiones. Y por lo tanto, ese conocimiento que alcanzará cuando llegue la ciencia, porque los científicos no solo necesitan intuición, no digo que no lo haya, sino clarividencia, como así ocurrirá en el futuro, irán descubriendo muchas de estas cosas. Incluso parte del motivo de estos libros que escribió Vicente están para los científicos del futuro que sepan con qué se van a encontrar en este sentido. Bien, eso es un tema que desarrollaremos con esa comparación relacionado con esto. Otra conferencia que impartí el otro día a un grupo, en un grupo que lógicamente era limitado y que por lo tanto no podía invitar, como dije, a todo el mundo, sobre los arquetipos de Jung en la ópera La flauta mágica de Mozart. Hace unos años aquí pasé, como hice con otras óperas, La flauta mágica, igual que pasé todas las óperas de Wagner y alguna otra que no son de Wagner, con unas dimensiones psicológicas, espirituales, que tenía interés para poder profundizar en eso. Pero lo volveré a hacer. Y no solo eso, sino que también una conferencia para subirla a YouTube, donde explicaré pues estos arquetipos de Jung, igual que hice no hace mucho los arquetipos de Jung en el Quijote, la subí a YouTube, pues en la flauta mágica. Por si no sabéis, arquetipos, hay muchísimos arquetipos. En el sentido de Jung, pues el arquetipo es como algo, una estructura mental, no es algo que se puede tocar. Su representación sí, pero el arquetipo es como algo imaginario, intuitivo, que es mental y emocional, de alguna forma. Entonces, por señalar uno y no entretenerme para poder hablar de los otros temas, pues como lo voy a desarrollar, voy a ser muy sintético. Un arquetipo bastante universal
es la música. A lo largo de la historia de la humanidad hemos buscado, los seres humanos, unos más que otros, la música no solo para sentir placer, sino porque sentimos que está expresando algo de nuestro interior, que nos ayuda a expresar algo íntimo, interno, a vivenciarlo y quizá también a expresarlo. Entonces en la ópera esta, la flauta mágica, el título ya los indica. Uno de los instrumentos del protagonista es la flauta, que como se dice en la ópera, consigue cambiar la tristeza en alegría o consigue ir pues desarrollando ciertos aspectos psicológicos del ser humano. Va cambiando algo. Y a lo largo de la historia se ha mantenido como arquetipo, buscado de infinitas maneras, la música y utilizada para conseguir. Es un arquetipo. Luego el protagonista hay dos, Tamino y Pamina, que forman pareja. Se encuentran al principio, se aman, se enamoran y luego desarrollan y entran en un proceso llamado iniciático. La iniciación también sería un arquetipo. Entonces un arquetipo de Jung es el ánimo y el ánimas, el ánimus y el ánima. Si habéis oído algo, el ánimus es la parte masculina de la mujer y el ánima es la parte femenina del ser humano, que se pueden encontrar fuera pero que está dentro. Fuera simplemente es el estímulo para poderlo actualizar internamente. Y en la ópera uno de los más claros es estos arquetipos. Entonces es algo interesantísimo, aparte de que, aunque no supiéramos nada de arquetipos, encontrar los mensajes básicos de esta ópera, como es el amor, que es el elemento primordial, el amor como algo fundamental que hay que encontrar. La iniciación es algo que no se puede separar del amor. Si no hay amor, no hay iniciación, que es entrada en otro estado de conciencia. Y estos protagonistas de la ópera, pues reciben juntos, no por separado, la iniciación, superando unas pruebas previas, como la prueba del silencio, la prueba del fuego, que simboliza la mente, la del agua, que simboliza las emociones. Entonces, pues, esto lo desarrollaremos para todo el mundo que quiera en una próxima conferencia. Otra de las próximas sería, pues, más allá, ya lo he dicho, de la ciencia cuántica, opiniones erróneas de la ciencia actual, que llegué a hablar aquí en una ocasión, no sé si alguien estaba, pero no llegué a subirlo a YouTube, pero lo haré para que se pueda conocer. Opiniones erróneas de la ciencia actual. Pues tengo aquí una lista de algunas de esas cosas que considero erróneas. A ver, ¿dónde lo encontramos? Sí, una lista. Aquí. Que desarrollaré explicándolo en esa próxima conferencia. Bien, aquí está. Cosas que dice la ciencia, y cuando dice la ciencia no quiere decir todos los científicos. La ciencia es la ciencia, pero luego hay muchos científicos y no todos coinciden, como sabéis. Y lo que la ciencia averigua en un momento, ese paradigma que se mantiene, tiene que sustituirse por otro paradigma cuando otros científicos descubren otra cosa. Es decir, que no es una cosa fija, estática. Entonces, la ciencia, o muchos científicos, consideran que la conciencia procede del cerebro. Cosa que, desde el punto de vista que os hablo, y de muchísima gente, no es así. Es al revés. El cerebro es creación de la conciencia. Pero, ¿qué ocurre? Si una persona cree esto, puede, aún así, desarrollar su conciencia y desarrollarla y ser una gran persona
y desarrollar muchas cosas. Porque si miramos el panorama, gente que hace una gran labor útil, buena en el mundo, no tiene todas las mismas creencias. Hay cosas que sí que las tiene que tener, pero hay otras que son de la mente que no coinciden. Por eso podemos tener opiniones o percepciones muy distintas y hacer una buena labor, y ser útiles, y ser felices, y desarrollarnos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay cosas que cuando somos exigentes, pues necesitamos, pedimos o buscamos descubrir qué es la conciencia, qué es el cerebro, qué es la mente. A veces cuando explico esto digo, lo comparo con la luz eléctrica. Una cosa es la electricidad, otra es el hilo conductor y otra es la bombilla, a través de la cual se expresa como luz, o la resistencia como calor, etc. Entonces, una cosa es la conciencia, otra es la mente, a través de la cual se expresa, y otra es el cerebro de tipo físico, que está unido, conectado con la mente, a través de la cual en estado de vigilia se está expresando. Entonces todo esto, a lo mejor explicándolo a alguien, todavía sigue creyendo lo otro, porque como no lo puedes demostrar con cosas visibles, con los sentidos, solo la intuición y la vivencia, cuando vamos profundizando con la meditación, con la atención en nuestra conciencia, descubrimos todo esto, más allá de lo que los aparatos pueden descubrir. Los científicos utilizan aparatos. Con los sentidos se percibe lo que los aparatos... Pero hay cosas internas que no se pueden, y son ciencia también. Otra de las cosas que explicaré es que el núcleo de la Tierra, no solo de nuestra Tierra, nuestro planeta, sino de todos, no es sólido, como dice la ciencia. Leemos en los libros, es sólido, de materia, sino que la visión, Vicente y otros también lo dicen porque lo perciben, es hueco. No es sólido, es hueco. Y no solo de la Tierra, sino todo. Y ahí está, como a veces hemos explicado, no lo desarrollo ahora, un foco de energía, de luz, como un sol, que es la energía de Kundalini, que da vida a toda la parte física del planeta. Otro de las cosas que dice la ciencia es respecto a la luna. A veces lo habéis visto a personas que han hablado del tema o en documentales, que la luna salió de la Tierra en un momento determinado, que incluso que tiene movimiento de rotación, etc. Esto, pues tengo en YouTube una charla dedicada a la luna también, a la luna, aparte de hablar de los plenilunios, etc. Y, lógicamente, la luna, como nos dicen los que pueden percibirlo, es un planeta muerto, es un cadáver. Tuvo su vida, murió y nació el planeta en donde estamos. Entonces su ser interno, su espíritu, logos, pasó a crear un nuevo planeta que es el que estamos. Por lo tanto, es mucho más antigua que la Tierra. Y como ya carece de vida, va descomponiéndose, como los cadáveres animales, humanos, que no se incineran, van descomponiéndose lentamente. Pero no tienen vida, solamente es pues la parte de energía y física que es esta. Entonces, pues, esto sería otros aspectos. La vida es solo lo que conocemos. Cuando un ser humano, un animal, una planta, se mueve, pues tiene vida. Esto no tiene vida, la mesa, las piedras, etc. Pero cuando profundizas te das cuenta que la vida existe en todo. Y que las piedras tienen vida, nada más que no se mueven, no van andando por sí solas. Pero tiene su campo energético, etc. y se está desarrollando. Orígenes del ser humano. También le dedicaré una charla para explicar el origen hace millones de años, cuando empezamos los seres humanos como tales. Pasamos del reino animal al reino humano. Y lógicamente todavía hay mucha gente que cree que procedemos del mono, aunque es al revés.
dentro de la etapa humana llegó un momento en que, en tiempos muy lejanos, millones de años, pues hubo una sección del desarrollo humano que no siguió evolucionando. Y de ahí proceden lo que llamamos los monos, los antropoides, etc. Sí. Otra de las cosas erróneas que nos dice la ciencia, y lo hemos visto en las películas, que en Egipto las pirámides fueron construidas por los esclavos que iban con cuerdas arrastrando eso. Ni con los aparatos que tenemos ahora se podrían construir. A ver quién lo demuestra, las pirámides. Entonces explicaré, aunque dedicaré una charla a ciertos aspectos misteriosos de Egipto, y entonces saldrá. Pero explicaré que las pirámides solo podían construirse por sacerdotes iniciados, no de los que conocemos por la historia, sacerdotes de la historia que nos han contado, sino en épocas anteriores más lejanas, que tenían la capacidad de poder quitar ya lo explicaré más, la gravedad, la fuerza de gravedad, levitarlas y colocarlas en su sitio, las pirámides. Igual que muchos monumentos ciclópeos, que a ver cómo en el pasado esos menires gigantescos los podían levantar, y que nos han dicho que, bueno, esos son como agujas de acupuntura que están, como explicaremos. Y lo de la inteligencia artificial ya lo he dicho, el origen de las enfermedades, que cada vez se va descubriendo que es siempre psicológico, emocional, mental, que crea todas las enfermedades del cuerpo. Todo esto lo desarrollaremos en esa conferencia. Otra conferencia será sobre la crisis mundial actual, las causas. Las causas de la crisis mundial actual. Sabemos que siempre estamos en crisis, la humanidad, pero que hay épocas donde se intensifica. Entonces no es un tema nuevo, pero bueno, lo desarrollaré y explicaré pues cosas como el proceso evolutivo de nuestro logos planetario, el planeta, que está evolucionando, pero que hay momentos en los que se acelera la evolución. Y entonces el acelerar la evolución implica cambios más rápidos. Y esos cambios implican crisis. Como cuando nosotros los seres humanos en distintas edades pasamos por crisis físicas y psicológicas. En este sentido. El karma también, el karma del pasado, pues también por este aceleramiento se está acelerando. Un karma que ya a lo mejor tendría que expresarse en un siglo, se expresa en unos pocos años. Por lo tanto, muchas cosas positivas o negativas, porque el karma casi siempre pensamos en negativo, pero es negativo y positivo. El karma, la ley de causa y efecto, ¿verdad? Lo que hemos creado en el pasado se está manifestándose en el presente. Lo que tiene que salir a la luz en este proceso evolutivo y también negativo. Por eso muchas cosas negativas, además de las positivas, se están expresando. Y luego los rayos, que si no lo sabéis y os interesa, tengo varias conferencias dedicadas, incluso una a cada uno de los 7 rayos en YouTube. Pues hay un rayo de los 7 que es el primero, que es el de la voluntad o poder. Cuando un ser humano tiene esa energía en su interior, tiene más facilidad, sin que lo trabaje, la voluntad, el poder, utilizada para bien o para mal, según su evolución espiritual. Entonces puede ser una persona con mucha fuerza, mucho carisma, pues puede utilizar eso como esos grandes dictadores que hemos conocido y que conocemos, ¿no? Que hacen tanto daño a tantos seres humanos, para mal, pero una persona espiritual puede utilizarlo para bien. Pero es que los rayos también vienen como energía planetaria, y el primer rayo está viniendo, además de otros que están actuando a nivel de conjunto. Y como es una energía que está removiéndolo todo, en principio sería para bien, pero también está produciendo el efecto contrario. Y por eso se están produciendo muchos efectos
catastróficos necesarios para poder ir despejando el terreno, todo esto. Y luego, como estamos en una transición de la era de Piscis a Acuario, la era de Piscis, como ya sabéis, son eras de 2100 y pico años, pues entonces hay crisis. Y debido al materialismo predominante todavía en la humanidad, pues lógicamente hay mucho egoísmo en el conjunto de la humanidad. Estamos ampliando el amor y el bien como nunca en el pasado se ha hecho. Cada vez hay más seres humanos que vamos entrando en lo espiritual, cada vez más. Se está aumentando como nunca ha ocurrido. Pero lo otro, en esta transición también, si nos fijamos en lo negativo, solo, pues sabéis lo que ocurre, siempre, sentido positivo. Luego también hay otra charla que titularé seguramente La delincuencia y el crimen, cómo tratarlos. La delincuencia y el crimen, eso siempre ha existido y actualmente existe. Entonces lo abordaré desde varios puntos de vista. Lo importante que es la prevención social. Hacer una sociedad más justa, con más justicia, facilitará que esto vaya disminuyendo hasta desaparecer. La prevención sabéis que es muy importante. Y luego, cuando la sociedad castiga al que comete actos delictivos, pues, y esto no es una opinión mía, otra cosa es el desarrollo, lo hace por tres fines, quizá predomine más uno que otro. Como castigo tras su cometido, como los seres humanos nos hemos castigado, los padres a los hijos de pequeños, etc., siempre por actos que se consideran negativos. Otra es, en este caso positivo, para regenerar y ayudar. La justicia restaurativa, de la cual hablaremos también en el futuro, que está estableciéndose para ayudar a los delincuentes. La psicología que se va incorporando en las prisiones, aunque no es suficiente cada vez más, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, una de las actitudes que va a ir predominando en el futuro es la actitud regenerativa. Pero hay otra que podemos llamar la venganza. ¿Sabéis lo que es la venganza? Y muchas veces el ser humano y la sociedad, representado por determinadas organizaciones, y lo hacemos todos, unos más que otros, nos vengamos de alguien por algo, castigar por venganza. Una cosa es ayudar y también prevenir a la sociedad y enseñarle de un modo didáctico que no tiene que hacer, que es otro tipo de la finalidad del castigo. Pero se mezclan y se unen. Una cosa es la protección social, también prevenir a la sociedad de los delincuentes, no dejarlos sueltos, sino que estén recluidos. Fijaos, todo esto desarrollado puede ser interesante porque aunque no estemos directamente en ello, pero nos hemos planteado muchas veces esto y hoy todos los seres humanos opinamos de todo. Por lo tanto, intentaré desarrollar hasta donde sé este asunto que os acabo de decir. Otra conferencia será sobre el futuro psicológico, lo titularé así, de los deportes de competición. Hay deportes que hace una persona sola o en colaboración con otras, pero competición es dos o varios, un grupo con otro grupo, donde se trata de que una persona que compite con otra o un grupo con otro, uno gane y otro pierda. Hay una competición a ver quién más gana. Y todos nos hemos planteado muchas veces cómo en determinados deportes hay tanta agresividad. Y en alguna ocasión, y este verano en los coloquios de este verano, en los jardines, salió también el egregor del fútbol, que también lo he comentado en algunas. Un egregor que es
un campo de energía que hemos creado la humanidad de tipo agresivo, que es muy potente y que cuesta y costará mucho trascender, superar en este sentido. Y muchas veces el fútbol y otros deportes acaban con agresiones, con agresividad. De tal manera que una de las cosas que intuyo, no lo puedo demostrar, que ocurrirá en el futuro, es que la persona que practique el deporte, incluso de competición, lo que buscará es competir consigo misma, no con otra persona, para ganarle, aunque esto ocurra. A veces los seres humanos compiten entre sí, pero lo hacen de un modo amistoso, con una conciencia de tal manera que no se trata de ganar al otro y sentir el placer porque le has ganado, sino que si hay algún tipo de satisfacción y de placer es porque has conseguido tú algo en tu interior, una renovación. Hay algo que también, en alguna ocasión he comentado y otros con conocimientos han comentado. Cuando las personas tienen un elevado nivel de conciencia y están practicando las artes marciales, lo que están haciendo es competir no con el otro, sino consigo mismo. Recuerdo que Antonio Blay en sus libros lo decía, y él también lo explicaba, decía, practicar el judo implica que si se hacen los que están practicándolo con atención suficiente, con conciencia, entonces se está produciendo un estado en el que la conciencia se eleva y es la misma conciencia que está expresándose en los dos que están haciéndolo. Hay prácticas de artes marciales. Yo hace muchos años conocí el Aikido, que es una arte marcial donde no hay competición, simplemente el otro se ofrece y luego mutuamente para realizar algo. El caso es que la competición seguro que me estáis entendiendo, se puede entender en un sentido psicológico como beneficiosa para nuestro desarrollo interno. En lugar de darle tanta importancia a ganar, que unas veces produce una emoción placentera, y si se pierde, lo contrario. Y eso en individuos en los que lo hacen y en los espectadores. De tal manera que, fijaos, los espectadores, miles, identificándose con un equipo en contra de otro, con sus mentes y sus emociones, el campo energético que se llama egregor, que están creando y siguen reforzando. De tal manera que se puede llegar a disfrutar sin necesidad de estar identificados. Otra conferencia será ¿por qué está aumentando la agresividad? Tiene que ver con la crisis actual, que ahí podemos introducir lo del primer rayo, etcétera, el predominio de los egos, de las personalidades en los seres humanos. La agresividad, sabéis que no solamente es con las manos, con el cuerpo, sino con la palabra, con la mente, con las emociones, etcétera. Otra charla de las que tengo así prevista será las emigraciones, necesidades actuales y futuras. El título provisional. Y explicaré que siempre ha existido emigración desde millones de años, con diferentes causas y características. Los climas adversos de un sitio que hay que emigrar a otros lugares del planeta, a veces sin que lo sepan, o a veces sí, con personas muy concretas, impulsando una emigración para poder repoblar distintos lugares del planeta, y a lo largo de la historia de la humanidad, por causas de estas que estoy diciendo, se ha ido realizando. Pero otras veces ha sido por guerras, o por las dictaduras de un lugar, o por las persecuciones, o por la pobreza, por la falta de medios para poder subsistir, que es lo que hoy día sabemos que ocurre en determinados lugares del planeta.
y entonces están emigrando. Hay a las personas o los países que reciben la inmigración, hay sectores que están de acuerdo en ayudar y hay otros en rechazar, en este sentido. Pero en esa charla explicaré que hay una ley que ya conocéis, la ley de causa-efecto, la ley del karma, que hace que nos puede ayudar a entender por qué se están produciendo migraciones como las que se están produciendo en Europa en estos momentos, de África. El aprovechamiento egoísta de ciertos países o de sectores de la población, de las personas de África, como de otros lugares, en el tiempo, aprovechándose, igual que los Estados Unidos aprovechándose de los esclavos negros, etc., no es solamente de aquí, hace que se crea un mal karma, que antes o después el karma se tiene que liquidar con procesos inversos. Y una de las cosas que facilitan el poder eliminar un mal karma es ayudar positivamente. No solo el sufrirlo, sino el ayudarlo. Entonces, si Europa ayuda a los emigrantes, cuando es inevitable, porque mucha gente, y lo estaréis pensando, lo ideal sería ayudar a esos países o que vayan creando las condiciones para que no tengan que emigrar. Eso es también muy importante. Aparte, es ayudar para compensar el karma. Si no, se está creando otro karma. De tal manera que hay un proceso que, ahora lo digo así muy brevemente, que tendría que ver con esto. Por lo tanto, la necesidad de comportamientos más humanos con los emigrantes y de ellos también con los lugares que los acogen es algo importantísimo que en toda persona de buena voluntad pues está en su interior. De tal manera que es un tema también, como es tan de actualidad, veis que algunos de estos temas pues podemos decir que son muy actuales. Bueno, a veces se ha hablado del cine. Una charla que me he puesto es algunas manipulaciones psicológicas del cine. Solo voy a decir brevemente una. Una de las causas de la agresividad de mucha gente está en las películas agresivas. Es difícil medirlo. Mucha gente dirá, yo o esta persona o yo, cuando veo una película agresiva, pues yo no voy a hacer lo mismo. Y la mayoría de la gente no. Si la película matan, etcétera, no va el espectador luego a ponerse a matar. Habrá algún caso. Pero ¿sabéis que la agresividad es, lo he dicho antes, psicológica? Y si has visto una película con esa verosimilitud que tienen, con lo bien que se hacen, ¿verdad? Que parece real, y está con agresividad, aunque seas una persona pacífica, notas que algo se remueve, unos más, otros menos, y va produciendo un impacto en el inconsciente que hace que a lo mejor luego, al día siguiente, etcétera, te comportes con enfados más agresivos, etcétera, no por lo que has visto, sino con actitudes. De tal manera que la agresividad, hay más cosas, está influyendo, el cine está influyendo, según mi entender, no puedo decir hasta qué grado, igual que otros aspectos psicológicos en muchos seres humanos. Como lo ven miles, millones de personas, hay otras causas de la agresividad, pero esta sería una de ellas. Y bien, pues sí, y otro de los títulos que he puesto en mi WhatsApp cuando sí, otro de las conferencias, que no es la primera vez, incluso tengo una charla en YouTube sobre Dios, la titularé seguramente ¿qué es Dios? ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos saber de Dios? En YouTube tengo una sobre Dios y los dioses, porque entonces claro, hay religiones monoteístas y politeístas, aunque las religiones orientales son también politeístas y monoteístas, pero en fin, todo esto es para desarrollarlo, cómo las religiones
han visto a Dios, las ciencias, las filosofías, y qué podemos alcanzar con la psicología profunda. Y si además tenemos la posibilidad, que es todavía minoritario, de conocer la cosmología, no la cosmología material, sino la cosmología espiritual, entonces leer a Blavatsky, o leer a Alice Bailey, en fin, leer a Vicente Beltrán Anglada, entre otros. Entonces, leer el Kybalión se dice que procede de Hermes Trismegistus, que fue un avatar que apareció en Egipto hace miles de años. El Kybalión nos habla, en lugar de la palabra Dios, de el todo. La cosmología dice el absoluto. Entonces, pues esto, a lo largo de la historia, como ya sabéis, los seres humanos con nuestra imaginación y nuestro sentir hemos configurado una imagen de Dios, de muchas formas. También será interesante cómo científicos muy avanzados, y tengo citas para poder leer, del siglo pasado, han hablado de lo divino gracias a sus descubrimientos científicos, como decía antes, está relacionado. Entonces, como algo que lógicamente yo no voy a poder explicar porque estoy años luz de ello, como todos, de que es esa gran entidad que Vicente Anglada nos dice, el espacio es una entidad y no podemos saber los límites del espacio. Una entidad viva, multidimensional, multimolecular, multigeométrica. Y el tiempo también es una entidad viva de la cual nacen y deshacen multitud de universos. Entonces, y cada universo es un Dios, un logos. Cada planeta es un logos planetario, cada sistema solar es un Dios. En fin, de todo esto lo desarrollaremos, y si hay algo que podemos utilizar por la ley universal de analogía, que dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, viene de Hermes, pero en el Antiguo Testamento, cuando se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es lo mismo. Y la teoría científica de la holonomía, que dice que todo el universo está contenido en cada una de sus partes, es lo mismo. De tal manera que si descubrimos que somos voluntad, amor e inteligencia, pues estas tres cualidades, a un nivel que no podemos imaginar, serían las tres cualidades divinas, que está creando con una inteligencia indescriptible todos los universos, que todos tienden hacia una unidad, amor es unidad, una fusión, y con un poder de voluntad que hace que todo esto se desarrolle. Que casi he dicho la conferencia. Significados de la nueva era. Bueno, este verano también llegamos en los coloquios de los jardines a hablar de todo eso. Lo desarrollaremos mejor, y aunque tengo conferencias sobre la era de Acuario, pues también explicaremos sobre este asunto de la era de Acuario. Creo que más o menos sí, las cosas que he puesto que vamos a desarrollar. Sí, y dedicaré, sí, y dos que he puesto como títulos, la creación y evolución de los planetas, según los conocimientos internos que complementan, porque la ciencia solo puede conocer algo de cómo se forma físicamente el planeta y nada más. Y una conferencia muy delicada que voy a titular de la siguiente forma: los agujeros negros en el espacio y en los seres humanos. En el espacio habéis oído hablar de los agujeros negros, habéis oído decir, habéis leído a lo mejor libros que se han escrito, y a lo mejor ha suscitado vuestra curiosidad, pero es algo que no estamos a todas horas pensando. Pero a veces cuando nos hablan, aunque sean los científicos, de algo de los agujeros negros, no puedo saberlo.
pero seguro que a mucha gente le ha dado miedo. A ver si nosotros nos acercamos a un agujero negro como planeta y nos absorbe, ¿verdad? No lo sé, es una especulación. Pero a veces cuando se dicen cosas, como por ejemplo del clima, de la contaminación, etc., tal como se dice, que es importante estar informados, puede producir miedo. Cosa que sea la forma y luego la psicología de la persona. No lo sé, pero a veces cuando se habla de agujeros negros y uno piensa algo que absorbe todo, la luz, y que se han hecho hasta películas de fantasía en este sentido, puede producir. El caso es que, por lo que tengo entendido, de los que pueden decir, diré que no existen. Y que si cuando un planeta termina, ese planeta, igual que se ha creado, se deshace físicamente y, como os he dicho antes, con su esencia se crea otro planeta, pero no crea un agujero negro. Ese planeta, ni todas las estrellas crean los agujeros negros. Pero en el título he puesto en los seres humanos. Y no sé si alguien ha utilizado, sí, a veces se ha utilizado la expresión agujero negro refiriéndose al ser humano. No recuerdo con qué intención, pero diré que hay aspectos de nosotros, los seres humanos, donde ideas que teníamos desaparecen para siempre. Quizá surgen otras nuevas, se han deshecho, se han desintegrado. No son cosas físicas, pero se puede asociar a un agujero negro. Entonces, un agujero negro en sentido positivo es cuando trascendemos o transmutamos estados psíquicos o psicológicos. Desaparecen unos estados, como si desapareciera un agujero negro, y aparecen otros. El aspecto negativo es cuando olvidamos, cuando reprimimos y enviamos aquello que intentamos olvidar a nuestro inconsciente y ahí permanece, actuando sobre nosotros. De tal manera que hay aspectos que podemos entender positivos o negativos donde algo desaparece y como la ciencia no sabe si en los agujeros negros lo que desaparece, ¿a dónde va? Si va a otra dimensión, lo que sea, eso ya lo veremos, pues ahí queda como una serie de interrogantes. Pero psicológicamente se podría asociar, como muchas veces por analogía, lo que dice la ciencia con lo que se ha podido, con lo que podemos intuir o imaginar. Bien, y también, aunque lo he hecho en otras ocasiones y tengo en YouTube una charla, pues dedicaré otra a qué podemos saber de los seres y las naves extraterrestres. También dedicaré una charla a una película que, como sabéis, a YouTube, cuando hablo de música, no puedo subir la música, derechos de autor. Y cuando he hablado de cine, tampoco puedo poner fragmentos. Pero lo tengo pensado hace mucho tiempo, los símbolos esotéricos en la película Fantasía de Walt Disney. ¿Conocéis Fantasía de Walt Disney? Donde aparecen las hadas de las flores y son parecidas, y enseñaré las pinturas hechas en los libros de Vicente Anglada, clarividente. Entonces, por analogía, existen aspectos esotéricos, algunos que conocía Walt Disney. Walt Disney se le ha criticado. Recuerdo en mi etapa de cine, de la época del cine, pues los críticos a Walt Disney pues se le criticaba con eso, pero bueno, yo con el tiempo he ido cambiando mi opinión de muchas cosas del cine y Walt Disney tiene un valor. Y esa película no solamente habrá ayudado a mucha gente a amar la música clásica, porque cada episodio, ya lo sabéis, es una obra de música clásica, sino que además hay una serie de símbolos. Y creo que más o menos, sí, ya he dicho lo que tenía aquí más
señalado, pensado, y luego otros títulos que ya, lo que me dé tiempo, iré desarrollando. Bien, preguntas, comentarios de esto. Falta una, ¿no, Rafael? La del Alzheimer. Sí, Alzheimer, sí. Como ayer fue el Día Internacional de Alzheimer, dije, bueno, pues podría ser interesante. Estaría bien. Poner, no, ahora no, pero una sobre Alzheimer. Hay algunas enfermedades como esta que aparecen en personas de distinto nivel cultural, de distinto nivel mental, de distinta trayectoria, etcétera, que no sabe la persona hasta que no llega el momento si va a aparecer o no, que no se ve tan claramente como otras, que debido a algo que ha vivido, ha realizado, ha llegado. Es una enfermedad predominantemente kármica. Bueno, todas son kármicas, todas las enfermedades. Ya lo he explicado otras veces, incluso en los cursillos donde dedicamos horas a hablar de las enfermedades. Entonces, más que hablar del origen, es de qué se puede hacer. Y también se van oyendo cosas que tanto en las personas con esta enfermedad, donde no solamente es de tipo físico, sino de tipo psicológico, la pérdida de la memoria. Mucha gente que está preocupada porque pierde la memoria y cree que es Alzheimer cuando no lo es, etcétera, porque hay síntomas que son comunes y otros aspectos de desorientación, etcétera, etcétera, delirios que pueden ser comunes a otras enfermedades o a otros aspectos. Entonces será interesante qué se puede hacer. Y una de las cosas que no es nueva, porque cuando se dice ayuda a estas personas, la música como ayuda, fijaos que a veces va saliendo en los medios de comunicación la música que se introduce en los hospitales para ayudar a los enfermos, la ayuda para las personas de Alzheimer también, las canciones del pasado, etcétera, música que conocían, que les hace vivir unos estados más felices, pero también podemos hablar del poder de la música y de otra serie de actitudes humanas que pueden ayudar. Aunque no se recuperen esa conciencia de reconocimiento de los seres cercanos, hay algo más psicológico, más sutil que se puede realizar. Y entonces ahí estará. Es decir, que yo no tengo el misterio de qué ocurrió en vidas pasadas para que la persona tenga ese karma y nazca con eso o con otro, ¿verdad? Y ojo, porque no siempre se puede hablar, ¿verdad?, de eso, de las causas kármicas, no a todo el mundo, pero bueno, mucha gente puede recibirlo bien. Y más o menos, pues, y otros temas que también iré desarrollando en próximas conferencias. ¿Qué queréis comentar? Pues el otro día es que vi una película sobre justicia restaurativa. Entonces que el cine también a veces está muy bien porque generó luego un debate y que a veces el cine hace alguna película que está bien, sí, porque explica muy bien cómo, sí, de qué va. Sí, esta es la representante aquí, ¿verdad? Erika, que la conocemos, sí. Le comentaré a ver si puede venir a hablar. La representante aquí También se podría invitar a Javier Piquer. Sí. Javier Piquer lleva muchos años internacionalmente con justicia restaurativa. Sí. Y ha estado además, ha sido jefe de módulo de Picasso muchísimos años. Sí, sí. Una persona muy especial. Sí, sí. Lo he pensado muchas veces, pues podía ser. Sí. Lo que pasa es que está en Onteniente. Está como jueza en Onteniente, es la representante actual de la justicia restaurativa, que es facilitar a los delincuentes poder, a los que quieren con ayuda psicológica, poder reconciliarse con las víctimas y todo eso, que sería como parte de un plan de rehabilitación en este sentido. Entonces explicarlo puede ser también está bien, sí, interesante. Es francesa la película, pero bueno, que eso que genera sí. Las dos caras de la justicia. Las dos caras de la justicia se llama. Está en el cine, un momento.
de la justicia. Estan bevent. A ver si alguien la encontráis, vosotros que sois más hábiles para buscar y encontrar estas cosas, ya que os lo dices. ¿Tenéis preguntas? Los que estáis en Zoom. Sí, también era. Sí, la de esa beta. Una que hicieron los países. Sí, ¿no? a ver. Isabel. Sí, a ver, Muy bonita. alguien que va a preguntar. Maisabel. ¿Quién eres? A ver. Ah, Omar. Sí. A ver, di Omar. No, pero Maisabel. Como tal, en este momento sea Dos caras de la... una especie de comunicación etérica, posiblemente. A ver, no te oigo bien. No, Omar, no sé si porque estás en México, pero eso no influye. Pero no se te oye. ¿Puedes repetir, por favor? A ver. Sí. Sí, ahí se me escucha mejor. A ver, habla ahora. Ok, sí, mi pregunta o comentario es que si la inteligencia artificial por este momento podría ser como un inicio de comunicación etérica o algo así, porque realmente podría decirse que entonces todo es inteligencia. No sé, no lo he pensado, no me ha venido. La inteligencia artificial lo veo como un desarrollo de material de los aparatos, porque estamos en un mundo físico, material, de los instrumentos para poder ayudarnos a los seres humanos en nuestra labor y quitarnos muchos esfuerzos, trabajos, etcétera, etcétera, facilitarnos esto. Pero lo veo más como algo, ya lo dice la palabra artificial, aunque lo de inteligencia está en nosotros, como la voluntad y el amor, no están en las máquinas, y las máquinas hacen lo que nosotros programemos. Entonces no lo veo, lo veo distinto de los aspectos sutiles, etéricos. Eso ya vendrá con el desarrollo de la clarividencia en las nuevas generaciones que van a ir encarnando en el planeta. Ya se va a extender la clarividencia etérica, va a ser, y otras cosas distintas de la clarividencia, como unas capacidades en el ojo para ver lo invisible. Va a ser patrimonio de la humanidad, pero no viene de la noche a la mañana, poco a poco, pero no lo asocio de momento. Omar. Sí. Se podría decir que la inteligencia artificial, sus límites llegan a la mente concreta del ser humano, Sí. y ahí ya no pasa. No podrá llegar nunca a la mente abstracta. La intuición no. Entonces se quedará siempre de una manera muy eficaz sobre los datos constructivos de un ser humano, pero ese será el límite desde su mente concreta del conjunto de los seres humanos, pero jamás podrá llegar a la mente abstracta, que es donde está la magia. Claro, sí. La mente abstracta no, la intuición. Entonces, sí. Sí. Y luego, pues también cuando llegue eso, explicaré y pondré el ejemplo de dos películas. Una es 2001, una odisea. Y como la habréis visto, seguramente sabéis a qué me refiero. El ordenador HAL se revela. Para reflexionar hasta qué punto mucha gente puede tener miedo a que las máquinas se rebelen. Y ya he oído algo de pensamientos que circulan en este sentido, o los robots que tomen posesión, en fin. Ya estamos viendo en las noticias el suplantar la voz en las ciertas imágenes de los seres humanos y todo eso, de una forma negativa. Entonces eso produce cierto miedo, pero no sé, yo estoy tranquilo en eso porque todo tiene su tope, su límite, igual que las manipulaciones genéticas para crear otros seres humanos con características, todo eso tiene sus límites, no solo por la ética y las órdenes, las normativas éticas y todo eso, sino
que hay un punto que no se puede, igual que a veces hemos comentado, que no puede haber una guerra nuclear, ¿verdad? Hay un tope, no se puede pasar. Entonces, pues sí, la intuición no. Y entonces lo de Hall, pues puede dar lugar, como lo ha visto mucha gente, a imaginar cosas en ese sentido. No se puede crear. Y la otra película, que son varias las películas basadas en un libro, que a veces he pensado de dedicarle una conferencia a Frankenstein, de Mary Shelley. Sabéis que Mary Shelley hay una novela, Doctor Frankenstein, y se han hecho varias películas. Entonces es un ser creado con partes de otros seres, y que adquiere una dimensión. En fin, son cosas de la fantasía que están basadas en mitos. El mito de los mitos, de determinados elementos mitológicos de la humanidad, en la aspiración a crear o la imaginación un ser humano y cosas así. Pero, claro, se pueden crear cosas desde el ángulo físico, material, como los ordenadores, con una capacidad y una utilidad grande. Pero la intuición, un ordenador no puede intuir, puede usar, combinar, relacionar. Por muy desarrollado que es la intuición no. De todas maneras, Rafa, hola, sí, Carmen, hay un libro muy antiguo de Adolf Huxley, no sé cómo se pronuncia bien, que se llama Un Mundo Feliz, que también hay una película. Aldous Huxley. Un Mundo Feliz. Huxley. Está del 1930 y no sé qué, ese libro, Sí. Sí. Y ya habla de eso. Sí. Ya habla de eso. Sí. El caso de 2001, la película, desde luego, es diferente a las otras, porque luego han hecho también el mismo tratamiento con otros planteamientos tipo Matrix o Terminator, la serie Terminator. Lo que pasa es que lo de Terminator, Matrix, etc., es la típica película de las máquinas se rebelan contra los humanos. Pero lo de 2001 está muy bien porque el problema de HAL 9000 es que viene de un error informático, porque le dan una instrucción, para cumplir una misión que él guarda en secreto, y luego le dan otra instrucción distinta y se produce como una especie de choque entre lo que le habían programado primero y luego el nuevo formato que debe seguir. Y es ahí donde se produce la locura, pero realmente es por una avería informática. Y entonces eso nos lleva a pensar que tal vez el peligro no esté en la rebelión de la máquina porque llega a superar la ambición, la inteligencia humana, sino porque se producen errores informáticos que desmontan todo el software y pueden producir hecatombes muy graves por eso. Es decir, en este caso no sería la rebelión de la máquina, sino el error de la máquina, que es distinto, y puede producir también un desastre. Sí, lo cual depende de la imperfección humana y del nivel de conciencia del ser humano que tenga. Una elevada conciencia con mucha técnica produce efectos positivos, sorprendentes, pero lo negativo ya estaría en una conciencia más limitada, donde está la dualidad del bien y el mal en el ser humano, el egoísmo de la personalidad todavía. Entonces el egoísmo hace que no podamos llegar a inventar, a fabricar algo que sea adecuado, perfecto, etc. Cuando lleguemos a eso, sí. Igual que, os lo digo, no pueden, cuando los seres de planetas avanzados, los habitantes, llegan a un estado de evolución, no solo técnica, sino espiritual, pueden viajar a otros lugares. Si no, no. Cuando nos visitan esos seres que no contactan con nosotros, eso es un espejismo que habrá. Con los seres humanos no, solo con la jerarquía espiritual.
Entonces tienen una técnica tal que esas naves espaciales entran en el mundo físico y desaparecen. Es decir, cambian de dimensión. Esa técnica de cambiar de dimensión la han adquirido y además tienen una dimensión espiritual tan elevada que es ética. Y no pueden. Cuando oís decir en los medios de comunicación, se han encontrado restos de accidentes o de extraterrestres. No pueden, porque tienen un avance tal que no pueden tener ni accidentes aquí. Por lo tanto, ahí se entran en espejismos. No puedo demostrarlo, estoy basando en la intuición más. Y luego, pues los que pueden hablar de esto, pues ven que eso. Y luego, pues también hay, en fin. El caso es que esto lo decía por lo que acabas de plantear. Hasta cuando se llega a la técnica a un cierto punto, solo se llega cuando hay también una conciencia espiritual, para entendernos, con una ética. Y por lo tanto no se puede utilizar mal. Por eso ha sido un producto de la imaginación humana, en novelas y en películas, invasiones de extraterrestres. Y habrá gente que podrá imaginar y sentir temor de que quizá en un momento nos pueden invadir. Eso en todo el cosmos, nos dicen, no se puede hacer. Es como el tema de la medicina. La medicina alcanza unos límites casi de ciencia ficción y enfermedades que antes a lo mejor se podrían considerar como una maldición de Dios, un karma y tal, la medicina consigue resolver con el paso del tiempo. Por ejemplo, el tema de los trasplantes, que es un tema también muy delicado de tratar. Muy delicado, sí. Y muy delicado para decir ciertas cosas. Sí. Entonces sí, la medicina va avanzando. Y lo que conocemos es de tipo positivo, general, y poder ir curando enfermedades. En este sentido, en ese aspecto. Referente a películas que estáis comentando sobre inteligencia artificial, hay una que es muy antigua, no sé si la habéis visto, que se titula Almas de Metal. Es muy antigua y viene un poco relacionado también por lo mismo, que son robots que hay un momento que se cortocircuitan y el programa cambia. Pero realmente un error de esos puede pasar en el futuro, pero si realmente una máquina se revela es porque alguien ha introducido un dato desde su mente concreta, un ser humano, le ha introducido un dato para que haga maldades, esa máquina. Pero no por ella misma va a pensar voy a ser malo o voy a hacer daño porque lo he pensado, sino es un error informático totalmente o un dato que te han metido. De hecho, se puede comparar también, por analogía, el robot sería, el programador le mete información al robot como nosotros, seres humanos, a través de la intuición, la vida también nos pone información dentro de nuestra intuición, ya sea a través de otros seres avanzados, etc. Pero analógicamente se podría decir lo mismo. Pero nos mandan información también a nosotros, es como un programa también, pero a otros niveles, claro. Sí. Analógicamente se podría comparar. Bueno, de todas formas, por ejemplo, en medicina se está operando, se está poniendo prótesis de rodilla, un robot que el médico le da y sale muchísimo mejor que operadas por el traumatólogo, porque es perfecto. Es más preciso. Es más precisa, sí. Sí. Y la máquina puede estar en un estado muy lejano, por ejemplo en Estados Unidos, y el paciente en Europa y está operando a través de internet, porque claro, la terminal la tienen allí, pero la maneja desde... Sí, el otro día salió un médico, 900 operaciones hacía en un año, pero con una máquina y él con los ojos 900 activaba todo. Sí. ¿Quieres comentar algo, Vivian, de qué hablarás el día 6? Bueno, pues el día 6 pues voy a compartir pues mi conocimiento sobre chino,
porque he sido una profesora de chino, y entonces pues a mí personalmente me gustan mucho los caracteres chinos, porque con mis experiencias en la vida y luego mirando cómo se combinan las partes en un carácter chino, y yo digo, madre mía, hace 5.000 años, 6.000 años, la gente ya había pensado todo, con emoción, con su experiencia, la sabiduría, estás en cada parte, se combina para ser un carácter chino. Y hay muchos chinos, son mis amigos, hasta mis papás, y dice, escribimos todos los días las mismas letras y nunca entendemos cómo vienen. Pero a mí me gusta siempre, pues viendo el origen. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que una letra así se ve la sabiduría de tantos miles de años para ser una persona feliz? Desde muchos años antes, antiguamente, ya ha dicho muy clara cómo es una vida y cómo tienes que tener una vida con más paz. Eso es lo más importante. Entonces, pues yo, en lugar de compartir con vosotros lo de gramática, que es súper aburrido, pero voy a explicar, te voy a hacer pensar por qué la palabra felicidad en chino es así y dónde viene. Y si quieres, ya tengo la pantalla, entonces pues ya puedes ver cómo se escribe, si quieres, mientras escuchando lo que yo digo, las experiencias que digo, o la principal, los valores de la vida. Entonces va cogiendo un lápiz y luego pues dibujando el símbolo que te enseño en la pantalla. Entonces pues para mí es súper interesante porque a través de las letras yo aprendo a hacer mi vida, pero mi vida, que no es su vida, que no es la vida que tú esperas, pero es mi vida, pero en una forma más tranquilita, con paz, y cómo veo las dificultades de la vida y cómo voy a ver, cómo voy a dejar, cómo voy a seguir, así, con ilusión más positiva posible. Aquí me dice que hay decenas de miles de caracteres de la escritura. Realmente hay casi 80.000 que no da tiempo de aprenderlos todos. ¿Cuánto? De letras, de símbolos. Pero realmente lo que utilizamos muchas veces para comunicar, unos 4.000 ya es mucho. 4.000, ¿cómo es? Un concepto de 4.000 caracteres chinos es como 10 hojas. Si tú sabes 10 hojas de caracteres chinos, pues ya suficiente para hacer lo de C2. Pero ya, sí, entonces pues, aunque en diccionario desde siempre ya dice, hay tantos dialectos y luego pues cada zona que tiene también los simbolitos que ha hecho, entonces pues hay 80.000. Entonces pues no pienses que el chino es un idioma muy complicado y muy difícil, pero al final solo veo que es distinto, pero se puede entenderlo muy fácil, su forma de ser, la forma de hacerlo. Entonces, pues siempre cuando yo tenía los cursos con los pequeños de 3 años hasta 80 años, y entonces pues al final me dice, no es tan difícil como imaginaba y mucho más interesante que pensaba. Sí. Sí. No van a explicar la lengua, no vais a aprender nada. Pero puede ser muy interesante entender lo que está diciendo. Es decir, entender que aunque no sepamos chino, porque no creo que vayáis a estudiar, no sé chino, a lo mejor sí, pero entender pues que esa filosofía de la vida, parte de la filosofía de la vida, que se expresa de muchas maneras, también está en la escritura. Y entonces, con ese conocimiento tan directo como lógico, pues lo vas a hacer muy asequible, muy atractivo, y no es una cosa rara de decir, no, vamos a entender, ¿no? En este sentido.
por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ese ejemplo que yo siempre doy, porque dentro de mi nombre chino está. Entonces, pues cada uno viene y siempre me dice, ¿puedes dar un nombre chino a mí? Entonces, allí en este nombre, que cada nombre que llevamos es una ilusión, unos valores que dan mis papás a mí. Y entonces hay valores dentro. Y cada cosa, hay un nombre, un proyecto tiene un nombre, una cosa que nombramos, y entonces, pues, nombre de persona también, hay una misión, y hay un camino, que nunca es una coincidencia, siempre hay algo por ahí. Entonces mi nombre lleva sabiduría. Y entonces, sabiduría, una letra así, ¿qué combina? Entonces ahora no puedo enseñarte, pero te voy a describir. Hay 2 escobas, y hay un recogedor, y un corazón. Con esas 4 cosas, ¿cómo puedes a pensar por qué sabiduría? Sabiduría es cuando tu corazón está muy limpio. Es una escoba que siempre limpiando, que en tu corazón no hay nada que es sucio, no hay nada que es triste, ni enfadado, ni de cosas de pasado, ni futuro, ni preocupaciones. Además hay 2 escobas. 2 escobas significa hay que limpiar mucho. Todos los días, no solamente hoy, o no solamente cuando tengas problema. Es todos los días que tienes una rutina, que tú dices, voy a dejar esto también, voy a dejar esto también. Ya no voy a pensar más en esa persona que me hace tan poco feliz. Pero ¿qué pasa? Sí, ha tenido el concepto de dejar de pensar, pero siempre está por ahí. Y cada vez que tú pasas y ya vas a volver a pensarlo, y al final pues otra vez tú sientes mal. Entonces necesitamos un recogedor. Por favor, recoge todo lo que tú quieres tirar y ¡pum!, tíralo fuera. Y entonces en este momento que tú realmente tiras todas las cosas que no necesitas y luego afuera. Y no coge más. Y después este corazón tan limpio, tan vacío, ¿qué hace? Hay un espacio que tú puedes escuchar algo de mensaje divino que nunca he escuchado porque tu corazón está lleno de cosas. Porque eso la gente que hace yoga, la gente que hace meditación, puede tener la paz para tener intuición. Todo ese pensamiento, ¿dónde viene? Entonces necesita un corazón que es limpio, que no hay más trastos, y entonces pues tú recibes cosas realmente que hace valor a ti, que te vale. Que no hay más basura. Lo que ha pasado, pasado. Lo que es futuro no, a lo mejor no viene o nunca viene, pero el presente sí. Entonces pues coge un recogedor, coge lo de limpio y luego lo limpia. Entonces eso es sabiduría. Hace falta tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, tu sentimiento y después mucha reflexión. Y entonces con esto, entonces va teniendo la sabiduría. Y la sabiduría es el corazón, ¿no? Entonces lleva la parte del corazón más grande, más amplio, claro. Mejor. Entonces la gente siempre dice, respira, por favor. Cuando respiras, mucha inspiración que va a venir. Y más grande, puede recibir más. Entonces hay que siempre respirar con inspiración y luego expiración. Que salgan las cosas que ya no funcionan. La mayoría de la gente, pues como yo también, pues hay veces que estoy muy triste porque yo no quiero expirar. Siempre quiero cosas viejas porque me acostumbro. Pero realmente necesitamos cosas nuevas, pero cuesta. Entonces, pues sabiduría viene
¿cuántas partes? Dos Dos escobas. escobas y recogedor y al final el corazón. Entonces cuando un niño viene y dice, un niño, a lo mejor no, adulto, clase de adultos, al principio dice, ay, es que no entiendo esta letra muy difícil. Pero cuando después de escucharlo, lo ves y ya dice sabiduría. Gracias. Entonces pues en mi sección lo que voy a dar es letras así, símbolos así y te voy explicando por temas. Sí. Los que estáis en Zoom, ¿lo habéis oído? Sí. Entonces con imágenes, Con imágenes, pizarra, sí. proyectadas también. Sí, y entonces tú puedes ver Sí. 5.000 años cómo era lo de pictograma. Y al final de ahora, ¿cómo será? Entonces pues hay un símbolo que tú puedes seguir, cómo son los pasos y pasos, y mientras escuchando una profesora y luego te dan lo de tortura de China. Sí, sí. Muy bien. Pues lo dejamos ya. Y entonces, si lo deseáis, eso será dentro de 2 viernes, el día 6. Entonces ya el próximo viernes seguimos también aquí. Y así que gracias por la...